Alejandro III, mejor conocido como Alejandro Magno, rey de Macedonia cuyas conquistas y extraordinarias dotes militares le permitieron forjar en menos de 10 años un imperio que se extendía desde Grecia y Egipto hasta la India, iniciándose así el llamado periodo helenístico del siglo IV al siglo I a.C. de la antigüedad. Bienvenidos a nuestro nuevo video. En esta ocasión traemos para ustedes un resumen de la vida de este gran rey y estratega militar de Macedonia. Empecemos. Su padre, el monarca Felipe II de Macedonia, había convertido esta región, de antaño fronteriza con Grecia y escasamente helenizada, en un poderoso reino que ejercía una pujante hegemonía sobre las ciudades-estado griegas. Felipe II había preparado a su hijo para gobernar, proporcionándole una experiencia militar y encomendando su formación intelectual a Aristóteles, quien despertó en el joven Alejandro su admiración por la cultura griega y las antiguas epopeyas, particularmente por la Ilíada de Homero. Habiendo ya acreditado su valor y pericia en el campo de la batalla, Alejandro sucedió con solo 20 años a su padre, asesinado en el año 336 a.C. Alejandro Magno dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que habían aprovechado la muerte de Felipe para rebelarse. Enseguida, en el 334, lanzó a su ejército contra el poderoso y extenso imperio persa o aqueménida, fundado 2 siglos antes por Ciro el Grande, continuando así la empresa que su padre había iniciado poco antes de morir, una guerra de venganza de los griegos, bajo el liderazgo de Macedonia contra los persas. Con un ejército pequeño, unos 30.000 infantes y 5.000 jinetes, Alejandro se impuso invariablemente sobre sus enemigos, merced a su excelente organización y adiestramiento, así como el valor y el genio estratégico que demostró. Las innovaciones militares introducidas por Felipe II, como la táctica de la línea oblicua, suministraban ventajas adicionales. Alejandro recorrió victorioso el Asia Menor, la batalla de Granicco en el 334, Siria en el 333, Fenicia, el asedio de Tiro en el 332, Egipto y Mesopotamia en el 331, hasta tomar las capitales persas de Susa en el 331 y Persépolis en el 330. El último emperador persa, Darío III, fue asesinado por uno de sus sátrapas o gobernadores provinciales, Besos, para evitar que se rindiera. Besos continuó la resistencia contra Alejandro en el Irán oriental. Una vez conquistada la capital de los persas, Alejandro licenció a las tropas griegas que le habían acompañado durante la campaña y se hizo proclamar emperador, revelando a la dinastía aqueménida. Enseguida lanzó nuevas campañas de conquista hacia el este, derrotó y dio muerte a Besos y sometió Partia, Aria, Drangiana, Aracosia, Bractiana y Son Diana. Dueño del Asia Central y del actual Afganistán, Alejandro Magno se lanzó a conquistar la India, albergando ya un proyecto de dominación mundial. Aunque incorporó la parte occidental de la India, el vasallaje del rey Poros, hubo de renunciar a continuar avanzando hacia el este por el amotinamiento de sus tropas, agotadas por tan largas sucesiones de conquistas y batallas. Con la conquista del imperio persa, Alejandro descubrió el grado de civilización de los orientales, a los que antes había tenido por bárbaros. Concibió entonces la idea de unificar a los griegos con los persas en un único imperio, en el que convivieran bajo una cultura de síntesis, en el año 324. Para ello, integró un gran contingente de soldados persas en su ejército, organizó una susa, boda de Oriente con Occidente, matrimonio simultáneo de miles de macedonios con mujeres persas, y él mismo se casó con 2 princesas orientales, una princesa de Sogdiana y la hija de Darío III. La reorganización de aquel gran imperio se inició con la unificación monetaria, que abrió las puertas a la creación de un mercado inmenso. Se impulsó el desarrollo comercial con expediciones geográficas como la mandada por Nearcos, cuya flota descendió por el Indo y remontó la costa persa del Índico y del Golfo Pérsico hasta la desembocadura del Tigris y el Éufrates. También se construyeron carreteras y canales de riego,
La fusión cultural se hizo en torno a la imposición del griego como la lengua común, y se formaron unas 70 ciudades nuevas, la mayor parte de ellas con el nombre de Alejandría, la principal en Egipto y otras en Siria, Mesopotamia, Sogdiana, Bactriana, India y Carmania. La temprana muerte de Alejandro, a sus 33 años, víctima del paludismo, le impidió consolidar el imperio que había creado y relanzar sus conquistas. De hecho, el imperio de Alejandro Magno apenas sobrevivió a la muerte de su creador. Se desencadenaron luchas sucesorias en las que murieron las esposas e hijos de Alejandro, hasta que el imperio quedó repartido entre sus generales, los diáconos. Seleuco, Ptolomeo, Antígono, Lisimanco y Casandro. Ptolomeo, autor de una biografía suya, inició en Egipto una dinastía destinada a prolongarse hasta los tiempos de la célebre Cleopatra. Los estados resultantes fueron los llamados reinos helenísticos, que mantuvieron durante los siglos siguientes el ideal de Alejandro de trasladar la cultura griega a Oriente, al tiempo que insensiblemente dejaban penetrarse las culturas orientales en el Mediterráneo. Ya para finalizar el video, Alejandro logró 22 victorias a lo largo de su vida, lo que nos deja pensando cuántas más hubiera conseguido de haber tenido una vida más larga. También hay una anécdota como extra sobre Alejandro. Una mañana Alejandro se encontraba caminando cuando se topó con un hombre desaliñado, al cual reconoció de inmediato. Era el filósofo Diógenes. Alejandro se acercó a él y le dijo: «Soy el rey Alejandro, ¿puedo hacer algo por ti?». Diógenes respondió: «Yo soy Diógenes el loco, y sí puedes hacer algo por mí, moverte porque me estás tapando el sol». Alejandro, lejos de molestarse, se impresionó muchísimo y le dijo a sus hombres: «Si yo no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes». Suscríbanse y comenten qué les pareció el video. Hasta pronto, viajeros.